Oye, ahorita que estaba hablando de los niños, esta situación laboral, de explotación laboral, ¿cómo está trabajando la Comisión de Derechos Humanos con el gobierno para ver lo de la explotación laboral de los niños? Fíjate que hay una comisión intersecretarial contra la explotación laboral y también para la protección del trabajo de adolescentes en edad permitida. Acuérdense que está prohibido el trabajo en menores de 15, pero ya en 16 y 17 está permitido que los adolescentes trabajen con ciertas restricciones. Lo que pasa es que exactamente, fíjate que uno de los principales, digamos, vacíos en términos de la legislación es que pensamos que después de los 16 es mejor que trabajen, ¿no? Y no los protegemos de dónde están trabajando. Y entonces tú ves muchos adolescentes, sobre todo de nuestras zonas urbano-populares, pues se involucran en trabajos que no deberían de involucrarse, ¿no? Porque tendríamos que tener mayor protección en ellos. Desde la lógica de estar en los bares, de estar en estos restaurantes hasta muy altas horas de la noche, de estar moviendo carros en la informalidad, en las madrugadas en la calle. Y los vemos ahí, pero son menores de edad, y entonces en eso hay un gran reto que de repente no vemos. Pero bueno, se trabaja dentro de la comisión. Esta comisión está presidida por la Secretaría de Trabajo de aquí de la Ciudad de México, y hay toda una estrategia de un programa y de líneas de acción alrededor del trabajo infantil. A ver, cuáles son los grandes hitos y cuáles son los problemas que tenemos en la ciudad. No tenemos, por ejemplo, trabajo infantil ligado a fábricas o al trabajo formal. Lo tenemos en dos vertientes: o el trabajo informal, que es lo que vemos en las calles, o a los niños vendiendo, y muchas veces este trabajo, sobre todo en niños no adolescentes, está ligado a trabajos familiares, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar, y de hecho está concertado el trabajo con las familias, ¿no? Lo que pasa es que se va muy lentamente para la promoción de eso, porque hay una línea muy fina entre no criminalizar a la familia y el poder proteger a los niños de ese tipo de trabajo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, el jefe de gobierno decía que hay 52 niños que son los que se recogen en la calle, se llevan a atención y demás, pero hay muchos padres que se niegan. ¿Habría alguna sanción a los padres que se niegan que sus hijos vayan? Generalmente lo que hay es una separación, y sí hay sanciones que tiene la propia Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad, que tienen que ver con eso. Ellos han venido operando desde hace buen rato, hacen operativos a partir generalmente de denuncias y de esquinas en particular, en donde ven si los niños están siendo explotados, y hacen un trabajo de entrada de resguardo de los niños y de trabajo con los papás. Pero hoy vemos más niños en las esquinas vendiendo chicles, lavando, limpiando parabrisas. Esos son otros, porque unos son los que están con la familia y otros ya más grandecitos son los que están solos afuera. Igualmente, no hay una estrategia de reincorporación a la educación, hay una estrategia de reincorporación y de separación del trabajo infantil, que de todos modos sigue siendo en una ciudad como esta bastante compleja. ¿Qué es lo que hace la comisión? De entrada tenemos en toda la cuarta visitaduría los que están ligados más bien al trabajo de calle, ¿no? Y ahí sí tenemos algunas quejas, algunos seguimientos, pero con relación a, por ejemplo, separaciones, ¿no? Hay una línea tenue entre el trabajo callejero y otro trabajo que es como más de informalidad en familias. Esas son las que tenemos ahí. Relacionadas con eso, alrededor de 15. Y esta denuncia que se hizo de que son víctimas ya del crimen organizado, que son captadas. Es que, fíjate que a ver, acuérdense, y ese es el gran problema, el problema con el trabajo infantil es que es una fuente de riesgo para otras violaciones más graves de derechos humanos. Lo que les estoy comentando, generalmente el trabajo infantil en la ciudad se da en la calle, estamos hablando de que estos niños corren más peligro que cualquier otro niño por estar en la calle. Exactamente, muchos de ellos corren más riesgo de ser víctimas de trata, de explotación sexual, de otro tipo de cosas que son más allá de que si venden o no un chicle, o están o no fuera de la escuela. En la calle, de hecho, no es segura para los niños, ¿no? Y mucho menos para estos niños que pasan pues más la mitad del día en labores que no deberían de pasar en la calle. Esto va desde cosas de crimen organizado, de delincuencia, pero también va a enfermedades. Yo nada más quiero que se imaginen el tamaño de estos niños en los carros, respirando el aire que respiran entre los carros.
¿Y quiere decir que ha aumentado la cifra en materia de trabajo laboral infantil? No, a ver, lo que pasa es que fíjate que todas las estadísticas hablan de trabajo se cuantifica muy poco el trabajo informal en las calles, en la misma ciudad. Yo no tengo la impresión de que haya aumentado, lo que estoy diciendo es que se ha complejizado muchísimo más y que ha aumentado el familiar. O sea, si lo que tú has visto es que lo que aumenta es cada vez hay más familias completas en las esquinas, ¿no? ¿Y en qué cifra se mantendrá? Fíjate que no tengo el dato ahorita de la última encuesta, te la mando ahorita. No tengo el último dato de la última encuesta nacional de empleo, que es donde sacas el módulo infantil, pero la Ciudad de México no estaba en los primeros lugares, ¿eh? Pero la necesidad económica es un factor determinante para que los niños Es un factor muy determinante en términos culturales, ¿no? Aunque realmente lo que aportan los niños en muchos casos no aporta, digamos, no es significativo en términos del ingreso familiar. Sobre todo lo que domina aquí es la cultura del trabajo. Si tienes todo este grupo que piensa que, bueno, que para qué sirve, que mejor que no se eduquen y que si ellos han dedicado a eso todo el tiempo, culturalmente es permisible que los niños y las niñas trabajen. Y en adolescentes es mucho más. La medida que dices y criminalizas la parte en términos de decir es preferible que trabajen a que estén en la calle. Pero hay sí un dato importante. Hace 2 años se hizo un estudio sobre adolescentes que estaban en prisión por delitos de alto impacto. Y lo que se encontró ahí fue que el 90% de esos adolescentes que estaban en prisión por delitos de alto impacto habían tenido antecedentes de trabajo infantil. Es decir, y cuando les digo antecedentes de trabajo infantil, habían vendido chicles, habían estado en ese tipo de trabajos desde muy chicos. Eso rompe el mito de que más vale que estén haciendo eso porque si no se van a volver delincuentes. Yo no estoy diciendo que los que trabajen se vuelven delincuentes, estoy diciendo que es un mito, que decir que el trabajo infantil es un reductor de las violencias posteriores, ¿no? Y Presidenta, por otra parte, ¿cómo van lo de las denuncias de damnificados? Llevamos 148, todos los días casi diario acumulamos al menos en promedio una. Ahorita, el día de hoy exactamente en la comisión vamos a tener, está otra vez otra audiencia abierta, van a venir a poner quejas, están convocando organizaciones de damnificados y vamos a estar aquí recibiéndolos. ¿Cuáles son el principal motivo de estas quejas? Bueno, sigue siendo la incertidumbre jurídica. Hoy por hoy todavía muchísimas familias y muchísimas personas no saben qué va a pasar, no saben cuándo van a poder vivir y retomar una vivienda, no saben si van a tener acceso a una vivienda, no saben dónde está esa vivienda, no saben si les van a pagar o no, que les van a pagar qué. O sea, lo que sigue habiendo ahorita de mayor porcentaje es la incertidumbre jurídica. ¿La Comisión de Derechos Humanos puede funcionar como intermediario entre el gobierno y los damnificados? Sí, de hecho, de eso estamos armando la ruta. Si se acuerdan, están las quejas por un lado y por el otro lado con todo esto estamos armando un informe especial con el que vamos a caminar junto con el gobierno y junto con la comisión para resolver en concreto. Si lo que no queremos nada más es señalar qué cosas han ido mal a la fecha, sino también, además de qué cosas han ido mal de la fecha y se pueden mejorar, cómo podemos coadyuvar a que la gente básicamente tenga certeza, porque de nada vale que si se haga un informe diciendo todo lo que está mal y la gente sigue sin tener certeza, sin tener casa, sin tener dónde vivir, acumulando aspectos de violencia psicosocial, ¿no? ¿No hay riesgo de que este problema se vaya hasta el próximo año dado el cambio de gobierno? Es que mira, como están los tiempos que nos dijeron, va a ser muy disparejo. O sea, va a haber cosas que se van a poder resolver y muchas otras que nosotros quisiéramos que se resolvieran mucho más rápido, que no se van a poder resolver en tan poco tiempo. Va a ir desigual. Lo que vamos a estar viendo es que en algunos casos va a poder este gobierno actual concluir algunas cosas y algunos edificios, alguna cosa, y muchos otros van a quedar como un pendiente
de la próxima administración. Yo creo que en la agenda de los candidatos y en la agenda de quienes estén a cargo de esta ciudad en el próximo administración, tiene que estar la reconstrucción. Presidenta, ahorita en la reunión, el representante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística mencionó la necesidad de que se comprenda desde la niñez cómo van a llegar a los adultos mayores. ¿Estaría usted a favor de una legislación que desde los niños abarque hacia la población mayor? Totalmente, o sea, nosotros estamos insistiendo en que los derechos humanos tienen que tener una visión de edad, no, tienen que empezar desde que los niños nacen hasta que llegas a adultos mayores. La verdad es que si no lo haces por grupos etéreos, por grupos de edad, no estamos abarcando bien los derechos humanos, entonces naturalmente estoy de acuerdo. Y nada más, de esto de lo de damnificado, ¿no hay riesgo de que se beneficie nada más a las inmobiliarias con esto del factor de potencialidad? Eso, fíjate que hay algunos, ahí lo que está pasando es que es una negociación y es un acuerdo, se están llegando a acuerdos edificio por edificio, ¿no? Aquí supuestamente el orden lógico y social de esta ampliación es que más bien se beneficia a que esta gente que generalmente no está en el ramo de toda la vivienda subsidiada, vivienda de clase media, que supuestamente sujeta a crédito, su crédito sea menor. De eso se trata más que nada, ¿no? Suponemos, y eso vamos a estar cuidando, que se van a cuidar los usos de suelo, la densidad y todo lo demás, pues esperemos que así sea. Y que no sea un negocio inmobiliario. Así es, eso vamos a estar cuidando. Oiga, doctora, otra pregunta. En un panorama general, ¿cómo están las violaciones a los derechos humanos de los niños? Saber qué tipo de denuncia es la más recurrente en la Ciudad de México, no sé, en específico en alguna delegación. ¿Cuál es el tipo de maltrato que más se denuncia? Bueno, mira, yo creo que de entrada es eso. Si tú me dices, hay dos derechos que son altamente violentados en la ciudad y son transversales. 3, yo diría. El primero es todo lo que tiene que ver con violencia, ¿no? Estamos en una ciudad que violenta a sus niños desde la familia, lo hace en la calle, lo hace en la escuela, ¿no? Tenemos todavía muchas denuncias que tienen que ver con el maltrato infantil como forma de crianza. Ahí hay muchísimo que avanzar. Todo lo que tiene como omisiones. Fíjate que lo que pasa es que acuérdate que nosotros averiguamos quejas en derechos humanos. No nos llegan aquí, nos llegan las quejas que no reciben un procedimiento adecuado para la queja. Estos son datos más bien de la Procuraduría y la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes que pertenece al DIF. Entonces estamos hablando y además todavía tenemos una cultura en donde no se denuncia en su totalidad el maltrato al interior de las casas. Se están hablando de 7 de cada 10 hogares tienen antecedentes de maltrato infantil, ¿no? Estos tienen diferentes, digamos, dimensiones. Entre más encuentras en muchas colonias, el problema es que las mamás y los papás están en el trabajo y entonces los niños, al no tener una oferta, digamos, integral de apoyo, los niños sufren de esto que se llama negligencia y ustedes siempre, cada semana dan cuenta de algo. El niño que se quedó solo, los niños que están amarrados, los niños que están que los dejan encerrados y mientras los papás están fuera. Y todo eso tiene que verse más que en la lógica de qué malos son los papás en la Ciudad de México, sino más bien cómo nos falta avanzar en políticas públicas para tener apoyos para que pues tú como mamá puedas salir tranquilamente a trabajar y sepas que tus hijos están cuidados, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental. Y además todavía no tenemos, a diferencia de la violencia contra las mujeres, que cada vez hay más quien denuncie que su vecino le está golpeando a su esposa de una manera de que ya no pare de gritar, ¿no? En los niños no. Seguimos teniendo una cultura en donde, pues si a un niño le están pegando, lo están educando, ¿no? Mencionaba 3, ¿verdad? Una es violencia. La otra es la comunitaria, ¿no? Y eso también lo estamos viendo todos los días, ¿no? En la calle, ¿no? Los niños en la calle
tienen y están sujetos a violencia. Bueno, las últimas semanas igual. No hay un cruce de fuego, de balacera entre policías y ladrones o ladrones y ladrones, ¿no? En donde no haya niños o adolescentes involucrados como violencia tangencial. O sea, están caminando, van con la mamá de la mano, les dan la balacera, o sea, eso es altamente violentado para los niños. Y sobre todo, pues la misma violencia de que no puedan salir, ¿no? Somos una sociedad hoy cada vez más en donde las mamás y los papás y los cuidadores prohíben a los niños salir a la calle. Ya la calle no es un ámbito de socialización y de juego porque es un peligro para ellos, ¿no? Y bueno, con nuestros adolescentes es muchísimo más, ¿no? Ellos ya es más difícil decirles que no salgan, pero salen y lo vemos, ¿no? Que en tal lugar hubo una balacera, que en tal fiesta hubo un problema, y eso estoy hablando cuando hablo de violencia comunitaria. Y bueno, el otro es en la escuela, ¿no? Dábamos datos la otra vez de la cantidad igual, de la gran cantidad de episodios de acoso escolar, pero también la gran cantidad de episodios de acoso escolar que tocan a toda la comunidad, ¿no? Hablábamos no nada más de las víctimas y los victimarios, sino que muchos, la mayoría de los niños son testigos de esta violencia, y que eso es hasta peor que ser víctima de esa violencia, ¿no? Entonces, de esos tres. ¿Será que los pequeños de tal determinada edad son los más afectados? No sé. Es que sí, a ver, están afectados por igual, nada más que va variando el tipo de violencia dependiendo de por la edad. Los niños pequeñitos, de hecho, son los que sufren mayor violencia física. Si ustedes se dan una vuelta al hospital, al de pediatría y eso, lo que van a ver es que casi la mayoría de los hospitalizados graves por quemaduras, por golpes, por contusiones son niños pequeños, niños menores de 5 años. Increíblemente estos que nosotros vimos como, pensamos culturalmente que es lo de la ternura, son los que más vas a encontrar en estos hospitales. O sea, la violencia física es mayor en la primera infancia. La violencia psicológica es mayor en los adolescentes. Es decir, al adolescente ya no le pegas, quizá porque te puede decir, no me pegues, ¿no? Sino que básicamente hay mucha violencia psicológica, entonces no vales nada, eres un bueno para nada, o mira cómo te estás vistiendo, ya sabes qué pareces, ¿no? Ese tipo de violencias son no la hacen a los niños pequeños, la hacen es más incidente, con mayor incidencia en la adolescencia. Además, la comisión acompaña a la CNDH en esta declaración que acaba de hacer sobre la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA. Claro que sí, de hecho lo acompañamos y estamos sumándolos. Además, aquí también tenemos nuestras redes, aquí se alberga la red de adultas mayores y acompañamos la firma y la promoción de que por favor se adquiera un instrumento internacional alrededor de eso. ¿Qué se espera ahorita con este seminario? Con el seminario se espera generar un programa integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en la ciudad. Lo que estábamos platicando con la gente que va a estar metida ahí, que es la gente de organizaciones del CIPINA y todo lo demás, es que van a plantearse mínimos necesarios, y eso es muy importante para la transición, porque de lo que se genera ahí, lo que se quiere es que, bueno, el CIPINA trasciende las administraciones y lo que necesitamos es que tenga fuerza, y un programa específico de infancia generado desde ahí tendría que ser contemplado por quien sea que llegue a la jefatura de gobierno. Y con eso se espera garantizar pues ya no digamos al 100 los derechos de los niños, sino por lo menos al 60-70%. Pues sí, por lo que se requiere más bien es garantizar al 100, si se llega a cumplir. ¿Cómo? Claro, y que no haya retrocesos. Eso también es otro. A ver, ha habido avances y lo que queremos es que más bien seguir avanzando y que no haya retrocesos. Más los retos, ¿no? O sea, la agenda de infancia es una agenda muy sensible a las cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del ciberacoso, cuando hablamos de todos los riesgos ahora en la red, básicamente estamos refiriéndonos a ese grupo de edad, porque pues las personas adultas mayores tienen, de entrada están más protegidas y de hecho no hacen de su vida el mundo cibernético. Los niños y los adolescentes de hoy viven, tal y como nosotros vivíamos en la calle, viven el espacio cibernético, entonces es importantísimo tener ese tipo de protecciones con ellos. Los niños son súper sensibles a cómo se mueven y cuáles son las nuevas dinámicas, ¿no? Y las cosas que emergen. Hace 10 años no estaríamos, por ejemplo, hablando de vacunas. Hoy por ahí hay toda una corriente pseudocientífica, no científica más bien, que dice que no hay que vacunar.
¿no? Y ojo, eso es mucho en las ciudades. Y ese es un problema que es una emergencia de política pública, porque si nosotros rompemos lo que se llama el cerco de protección, lo que puede hacer es que cosas que ya no pasaban en esta ciudad pueden volver a suceder porque no están vacunando a los niños, ¿no? ¿Y cómo garantizar que se respete el derecho de los niños cuando en el mismo seno familiar es donde se están violentando? No, trabajando con la familia, eso es súper importante. Es decir, no es que el Estado no se meta, al contrario, es que el Estado se tiene que meter y se tiene que meter fortaleciendo a la familia para que esta familia cumpla su obligación para proteger a los niños. Ay, muchas gracias. No. Gracias.